Buen día, estimados estudiantes. Para mí es un gusto nuevamente comunicarme con ustedes a través de este medio. Espero en Dios que todos y cada uno de ustedes, al igual que sus familias, se encuentren bien. Y el propósito es seguir o darle continuidad al contenido del curso Contabilidad 2. En esta oportunidad vamos a tratar el tema Apertura de sociedades de capital, teniendo por entendido que para efectos del curso las sociedades de capital, pues vamos a indicar que en el medio guatemalteco se encuentran la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima. El día de hoy vamos a tratar específicamente la apertura de sociedades anónimas basado en el ejercicio que ustedes tienen en su libro de texto Contabilidad 2. Específicamente será entonces el ejercicio número 22 de su libro de texto. Y este indica: el día 2 de enero del 2019, en escritura constitutiva 402, autorizada en esta ciudad por el notario Raúl Leiva, se constituyó la entidad anónima Aceros de Oriente S.A., con un capital autorizado de 2.500.000 quetzales, integrado por 6.500 acciones ordinarias y 6.000 acciones preferentes al 12%, con un valor nominal de 200 quetzales cada una. Los socios fundadores suscriben 3.000 acciones comunes que posteriormente fueron canceladas en la forma siguiente. Tenemos depósito bancario por 250.000, inventario de mercaderías por 30.000, 5 escritorios por 20.000, un automóvil cuyo valor asciende a 25.000 y un edificio cuyo monto o cuyo valor asciende también a 275.000 quetzales, para un gran total de 600.000 quetzales, que constituyen el pago de estas 3.000 acciones suscritas. Posteriormente se indica: se suscriben además 2.500 acciones preferentes al 12%, de las cuales fueron pagadas el 77%, aceptando a los accionistas diferentes bienes y obligaciones detallados de la forma siguiente. Tenemos terrenos, 300.000 quetzales, un terreno que asciende a 300.000 quetzales, maquinaria y equipo por 150.000, y acá tenemos una hipoteca sobre el terreno, ¿verdad? En consecuencia, ustedes lo van a ver acá con un negativo, ¿sí? Con un signo negativo, porque este es un pasivo, esta es una obligación. Es un gravamen que está garantizando el préstamo sobre este terreno, ¿sí? Tenemos también proveedores. Este es un pasivo también y en consecuencia tendrá que ir en negativo. Entonces tenemos que hay 2 activos y 2 pasivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Encontrar una suma total de 385.000 quetzales, que corresponde al 77% de acciones pagadas de estas 2.500 acciones preferentes suscritas. Ya en un momento vamos a pasar a la cédula del capital autorizado, suscrito y pagado, en donde ustedes podrán consignar o visualizar de mejor forma cómo se distribuye la suscripción de las 3.000 acciones y comunes, la suscripción de las 2.500 acciones preferentes y la forma en que fueron canceladas o pagadas. Entonces, al final del ejercicio, a ustedes se les indica: con la información anterior se solicita
Registro de las operaciones contables. Inciso A. Inciso B. Estado de situación financiera o balance general, como es comúnmente conocido por ustedes. Así es de que entonces vamos a ir a la cédula sumaria del capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Sí? Recuerden que todos los documentos que vamos a realizar y que tienen un efecto o tienen una participación dentro de la contabilidad deben de estar debidamente nominados. En este caso la empresa es Aceros de Oriente S.A. y esta se llamará o la denominaremos cédula sumaria de capital autorizado, suscrito y pagado. Esta cédula sumaria nos va a servir a nosotros como una herramienta auxiliar. Recordarán el tema apertura de sociedades de personas, en la cual teníamos también una cédula de aportaciones cuando utilizamos la cuenta aportación dentro de las sociedades de personas. Ahí hablamos específicamente entonces de lo que eran las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada. En ese caso, utilizamos la cuenta promesa o aportación y para ese efecto utilizamos una cédula similar a la que ustedes tienen en este momento en el video que están visualizando. Entonces, acá el propósito es que podamos tener una herramienta o un auxiliar que nos ayude a que podamos hacer de forma ordenada y secuencial cada uno de los registros contables correspondientes, porque si volvemos al enunciado, en el enunciado dice registro de las operaciones contables. Entonces vamos a hacer el registro de las operaciones contables relacionadas con la apertura de la sociedad anónima Aceros de Oriente S.A. Entonces, acá indicamos claramente, vamos a empezar con lo que son las acciones suscritas, ¿sí? Y acá está la división entre ordinarias y preferentes. Entonces, tenemos dos tipos de acciones: acciones comunes u ordinarias y acciones preferentes al 12%. ¿Cuántas fueron entonces suscritas? 3,000 acciones comunes. ¿Y cuántas fueron suscritas en preferentes? 2,500. Acá tenemos entonces el dato de 3,000 ordinarias y 2,500 preferentes, para un gran total de 5,500 acciones suscritas. Suscritas, ¿verdad? Tomen mucho en consideración esos términos porque los vamos a estar utilizando dentro de lo que es la terminología para el registro de la apertura de sociedades anónimas. Por esa razón es que acá se llama cédula sumaria de capital autorizado, suscrito y pagado. En este momento estamos integrando el capital suscrito. Como se les indicó en clase, el capital suscrito pues es el capital que reservan los socios originales, ¿sí? Es un capital reserva que posteriormente deberá ser pagado conforme lo acuerden o lo dejen plasmado en la escritura de constitución. Para efectos de este ejercicio, entonces tienen suscritas 3,000 ordinarias y 2,500 preferentes, por un valor total, ¿sí? O para un gran total de 5,500 acciones suscritas. Ahora vamos a integrar la forma en cómo fueron pagadas. Y vamos a decir entonces cómo fueron pagadas. Las acciones comunes, dice que tenemos, así nos indica el enunciado, las acciones comunes fueron pagadas a través de un depósito bancario de 250,000 quetzales. Luego se indica que fue que a través de mercaderías o un lote de mercaderías por 30,000 quetzales, acá lo tengo, ¿sí?
También dice que se aceptó como pago de los accionistas 5 escritorios por un gran total de 20,000 quetzales. Asimismo, un automóvil marca Mitsubishi modelo 2006 por un monto de 25,000 quetzales. De la misma forma, un edificio que será el domicilio fiscal de la entidad valorado en 275,000 quetzales. Recuerden que todo esto ya debió estar plasmado en la escritura de constitución. En consecuencia, entonces, tenemos un gran total de 600,000 quetzales. Vamos entonces acá y lo vamos a ir viendo paso a paso. Depósito bancario por 250,000. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Caja y bancos. Acá ya le vamos a poner nombre a cada una de las cuentas contables que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, tenemos depósito bancario por 250,000 quetzales. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Caja y bancos. Caja y bancos será la cuenta entonces que vamos a utilizar para poder registrar nuestro depósito bancario. Luego tenemos también inventario de mercaderías. Inventario de mercaderías. Entonces tenemos acá inventario de mercaderías. Vamos a utilizar la cuenta mercaderías por 30,000 quetzales. Luego tenemos 5 escritorios. 5 escritorios, utilizaremos la cuenta entonces mobiliario de equipo. ¿Con cuánto valor? ¿O por qué monto? Por 20,000 quetzales. Recuerden que esta columna lo que nos está indicando es la integración de la forma de pago de cada una de las acciones suscritas. Acá en la columna izquierda, que ustedes tienen a su izquierda, por la primera columna, de izquierda a derecha, tenemos las 3,000 acciones suscritas ordinarias. Y en la columna que le sigue tenemos las 2,500 acciones preferentes suscritas. Ahora, ¿qué estamos integrando acá? La forma en cómo se pagaron. ¿Ya? Entonces, tenemos también un automóvil. Un automóvil entonces será la cuenta vehículos, ¿no? Por 25,000 quetzales. Y por último tenemos un edificio cuyo valor es de 275,000 quetzales. ¿Qué tenemos acá entonces? La integración del pago de ¿cuántas acciones suscritas? De 3,000. ¿Cuánto es el gran total? 600,000 quetzales, ¿verdad? Es decir, si multiplicamos entonces 3,000 acciones suscritas por 200 quetzales, vamos a llegar a este monto que es el capital pagado, tal y como se muestra en la cédula sumaria. Vamos ahora con las acciones preferentes. Y entonces, si vamos y volvemos al enunciado, tenemos terrenos. Utilizaremos la cuenta terrenos por 300,000 quetzales. Luego tenemos la cuenta maquinaria y equipo por 150,000. Aquí está maquinaria y equipo 150,000. Y tenemos los pasivos, ¿verdad? Que es la hipoteca sobre el terreno y la cuenta proveedores. Tenemos entonces esos saldos, como son cuentas de pasivo, los vamos a consignar en negativo para que obtengamos el monto neto de la aportación, ¿verdad? Es decir, la suma de los activos menos los pasivos, ¿ya? Entonces, tal y como está acá indicado, la suma de los activos menos los pasivos. Es decir, que el pago neto es el que vamos a tener acá registrado. Entonces, quiere decir entonces que pagamos en quetzales 3,000 acciones ordinarias que fueron suscritas para un gran total de 600,000. Y también tenemos capital pagado en acciones preferentes por 385,000 quetzales. Para un gran total, acá lo único que tenemos en esta otra columna es el total, y es el total de la aportación. Es decir, el total del pago de las acciones suscritas. Quiere decir de que de 5,500 acciones suscritas,
pagamos 985,000 quetzales integrados de la siguiente forma. Pagamos 600,000, o se pagó, mejor dicho, 600,000 de acciones ordinarias y 385,000 de acciones preferentes. Vamos al siguiente paso. Consignemos el valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal de las acciones? Tanto en acciones ordinarias como en acciones preferentes es exactamente el mismo valor. No pueden tener un valor distinto. Todas las acciones son una o conforman una parte alícuota o igual del capital autorizado y en consecuencia este valor nominal no puede variar. Siempre va a ser el mismo tanto para ordinarias como para preferentes o cualquier otro tipo de acción que pudiera existir. Acuérdense que también están las acciones de socio fundador y pudiese ser que existieran dentro de este capital autorizado. Para efectos del ejercicio no, solo hay acciones comunes u ordinarias o acciones preferentes, ¿ya? Entonces el valor nominal es de 2,000 y ¿qué vamos a hacer acá entonces para obtener el total de las acciones pagadas? Dividimos el total del capital pagado dentro del valor nominal y vamos a obtener entonces que las acciones pagadas en este caso fueron exactamente 3,000. Exactamente fueron 3,000 acciones ordinarias suscritas las que fueron efectivamente pagadas. Vamos con las acciones pagadas para las acciones preferentes. Entonces dividimos 385,000, que fue el neto pagado, y lo dividimos dentro del valor nominal para obtener un gran total de 1,925 acciones, 1,925 acciones preferentes suscritas. Si ustedes quieren comprobar cuánto representa, entonces dividimos 1,925 acciones pagadas dentro de 2,500 acciones que fueron suscritas. ¿Qué dice el enunciado? De las 2,500 acciones suscritas, fueron pagadas el 77%. Acá está, miren. Ese fue el capital pagado. ¿Cómo lo obtuve acá entonces? Quiere decir que estamos correctamente dejando indicado en nuestra cédula de capital autorizado, suscrito y pagado. 1,925 acciones preferentes fueron pagadas y esas representan el 77% del capital suscrito en acciones preferentes. Acá ya tenemos entonces lo que son las acciones pagadas, luego vendrán las acciones pendientes de pago, ¿sí? Y por eso lo determinamos restando el capital suscrito o las acciones suscritas menos las acciones pagadas. Para el caso de las ordinarias fueron pagadas en su totalidad y para el caso de las preferentes hay un remanente o un pendiente de pago en acciones, ¿verdad? Que serán 575 acciones. Si yo quiero saber cuánto representan estas 575 acciones de el total de acciones preferentes suscritas, divido el total de esas acciones dentro del gran total de acciones preferentes y obtengo 0.23. ¿Qué es acá entonces? 0.23 más 0.77, obtengo un 100%. Si yo esto lo quiero convertir en porcentaje, entonces lo voy a ver por acá reflejado. ¿Sí? Quiere decir entonces que 1,925 acciones representan el 77% del total de las acciones preferentes suscritas y 575 acciones que son las pendientes de pago representan el 23% de estas 2,500 acciones preferentes, para un gran total del 100% de las acciones suscritas preferentes, que serán 2,500. Vamos entonces a obtener lo que es el capital no pagado. ¿Cómo lo obtengo? Multiplico mis acciones pendientes de pago por el valor nominal de cada acción. Y voy a decir entonces que para efectos de las acciones preferentes
en este caso en concreto, yo tengo 115,000 quetzales en valores pendientes de pago, que representan 575 acciones con valor nominal de 200 quetzales cada uno. Ese entonces será el capital no pagado. ¿Ya? Vamos entonces luego a indicar cuál será el total del capital suscrito en valores 600,000, representado por 3,000 acciones ordinarias de a 200 quetzales cada una. ¿Cuánto es el capital suscrito de las acciones preferentes? 2,500. 2,500 acciones, de las cuales se han pagado 385,000, es decir, 1,925 acciones, y tenemos pendientes de pago 115,000, que corresponden a estas 575 acciones. Para un gran total entonces del capital suscrito en acciones preferentes de 500,000 quetzales. ¿Ya? Tenemos entonces un gran total en acciones suscritas, sumando las ordinarias y las preferentes, por 1,100,000 quetzales. Aquí, de cualquiera de las formas, vertical u horizontal, yo obtengo el mismo dato, ¿verdad? 1,100,000 quetzales. ¿Ya? 1,100,000 quetzales, que es el capital suscrito, y que si yo lo divido dentro de 200, ¿sí? Voy a obtener las 5,500 acciones que fueron efectivamente suscritas, ¿sí? También lo puedo sumar acá a través de las acciones pagadas y a través del capital no pagado, para obtener 5,500 acciones, las cuales fueron suscritas efectivamente para este caso en concreto. Luego tengo el capital no suscrito. ¿Cuál será entonces el capital no suscrito? El capital no suscrito entonces será la diferencia entre el total autorizado de acciones comunes y el total autorizado de acciones preferentes. El capital autorizado en este caso es de 6,500 acciones ordinarias, ¿sí? Entonces serán 6,500 menos 3,000 es igual a 3,500 acciones. Ese será el capital no suscrito, 3,500 acciones por 200 quetzales, que es el valor nominal de cada, para efectos de las acciones comunes u ordinarias. Luego tenemos cuál es el gran total o autorizado de las acciones preferentes. Fueron 6,000 acciones preferentes, ¿sí? En consecuencia, entonces, 6,000 acciones menos 2,500 acciones que son o que fueron las suscritas, voy a obtener entonces 3,500 acciones también, ¿verdad? 3,500 acciones preferentes pendientes de suscribir o no suscritas, que constituyen el capital no suscrito. Entonces tenemos que hay 3,500 acciones no suscritas para las ordinarias y 3,500 acciones no suscritas para las acciones preferentes, para un gran total de 1,400,000 quetzales, que representan las acciones no suscritas, ¿sí? Tenemos acá el gran total, que sería 1,400,000 dividido el valor nominal de cada acción, ¿verdad? 1,400,000 me daría entonces 7,000 acciones pendientes de suscribir o como capital no suscrito. Bueno, entonces ahora vamos a sumar nuestro capital autorizado. ¿Cuál es nuestro capital autorizado entonces, según el enunciado? 2,500,000 quetzales. 2,500,000 quetzales, que están acá en la suma del capital suscrito y el capital no suscrito. Esto es en valores y esto será en cantidad de acciones. 5,500 acciones suscritas entre ordinarias y preferentes y 7,000 acciones no suscritas entre ordinarias y preferentes. Así quedaría entonces
nuestra cédula de capital autorizado, suscrito y pagado. Y el siguiente paso entonces será realizar la jornalización respectiva o, como se indica en el enunciado, el registro de las operaciones contables. Vamos entonces, tenemos nuestra cédula y lo que vamos a hacer entonces es la realización de los registros contables respectivos. Tenemos entonces nuestra cédula de pago y vamos a hacer la partida número 1. Partida número 1. ¿Qué vamos a registrar en la partida número 1? Nuestro capital autorizado. Nuestro capital autorizado. ¿Cuánto es nuestro capital autorizado? Aquí está, 2.500.000 quetzales. ¿Cómo está constituido nuestro capital autorizado? Tenemos acciones ordinarias y tenemos acciones preferentes. ¿Sí? Ese es nuestro capital autorizado. ¿Recuerdan? El capital autorizado es el máximo. Es el máximo de acciones que tiene autorizado una sociedad anónima para emitir. Es decir, ese es el máximo que puede emitir en acciones la Sociedad Aceros de Oriente S.A. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto tiene mucha semejanza con el registro que hicimos de la apertura de sociedades de personas, ¿sí? Pero las cuentas contables que vamos a utilizar acá son distintas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el registro del capital autorizado. Para el efecto, vamos a utilizar la cuenta acciones ordinarias no emitidas. Vamos a utilizar la cuenta acciones ordinarias no emitidas, tanto para las acciones ordinarias como para las acciones preferentes. Ustedes podrán visualizar en su pantalla en este momento que también entre paréntesis aparece la cuenta acciones por suscribir. Esta cuenta puede utilizarse como sinónimo, es decir, en la práctica ustedes se van a encontrar con que exista la cuenta acciones ordinarias no emitidas o bien la cuenta acciones por suscribir. Para efectos del curso y como estamos utilizando el libro de texto, vamos a utilizar la cuenta acciones ordinarias no emitidas, pues esa es la cuenta que utiliza el autor del libro, ¿sí? Pero no significa que también se pueda utilizar la cuenta acciones por suscribir. Entonces, vamos a indicar que la cuenta que recibe para este efecto será la cuenta acciones ordinarias no emitidas. ¿Cuánto es el total de las acciones ordinarias? ¿Sí? ¿Cuánto es el gran total? ¿Cuánto será el gran total de las acciones ordinarias? 6.500 acciones ordinarias o comunes. ¿Cuánto cuesta cada una o cuál es el valor nominal de cada acción ordinaria? 200 quetzales. Entonces multiplicamos 6.500 acciones ordinarias por 200 quetzales cada una, para un gran total de 1.300.000. Luego tenemos las acciones preferentes y estas se indican en el enunciado que son 6.000 acciones preferentes. 6.000 acciones preferentes, ¿sí? Por 200 quetzales cada una. Estas dos cuentas van a ser entonces las que se van a cargar. Y vamos a abonar la cuenta capital autorizado. Este es el capital autorizado de la sociedad. Ya no vamos a utilizar cuenta capital socio X, socio Y o socio Z, sino que vamos a utilizar la cuenta capital autorizado. Entonces, esta será nuestra primera partida, el registro del capital autorizado. Utilizaremos, ya indiqué, la cuenta acciones ordinarias no emitidas, acciones preferentes no emitidas. Pero en la práctica ustedes podrán encontrarse con que se utilice la cuenta acciones por suscribir. Entonces cargo a esa cuenta
por 1.300.000 quetzales y cargo a la cuenta acciones preferentes por 1.200.000. ¿Cuál es el valor del capital autorizado? 2.500.000. Acá se indica, ¿verdad? Tanto en esto como en la cédula, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos entonces 2.500.000 quetzales de capital autorizado. Ya tenemos acá nuestra explicación y la explicación sencilla, ¿verdad? Registro de la apertura contable de la Sociedad Aceros de Oriente S.A. según escritura pública de constitución, 6.500 acciones ordinarias y 6.000 acciones preferentes al 12% con valor nominal de 200 quetzales cada uno. Acá ya hicimos nuestra primera partida contable y ahora corresponde registrar la suscripción de las acciones, ¿verdad? Es decir, el apartado que hicieron los accionistas de estas acciones pendientes de emitir. En este momento entonces están pendientes de emitir porque fueron las que conforman el capital autorizado y en este momento vamos entonces a suscribir las acciones. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Vamos a utilizar la cuenta accionistas ordinarios o accionistas preferentes para las acciones preferentes, ¿verdad? Acá hay otro caso que les quiero comentar. También ustedes van a encontrar el uso como sinónimo de la cuenta accionistas ordinarios en muchas empresas que utilicen la cuenta suscriptores de acciones, pero ambas cuentas son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que para la suscripción de acciones, entonces vamos a utilizar la cuenta accionistas ordinarios y accionistas preferentes. Pero bien, ustedes se van a encontrar con la cuenta suscriptores de acciones para este efecto. Entonces, continuemos. Vamos a utilizar entonces la suscripción de las acciones, ¿sí? Y para eso vamos a hacer uso entonces de nuestra cédula sumaria de capital autorizado, suscrito y pagado. Como les vuelvo a repetir, esta ustedes la harán o la elaborarán para efectos de auxiliarse en el momento del registro contable, para que quede todo debidamente cuadrado y conciliado. Vamos entonces con lo que son el registro de la suscripción de las acciones. ¿Cuántas acciones se suscribieron? Dice que se suscribieron 3.000 acciones comunes y 2.500 acciones preferentes, ¿sí? Entonces vamos a la jornalización, ¿sí? Accionistas ordinarios, ¿sí? Tenemos entonces que fueron 3.000 acciones, 3.000 acciones, ¿sí? Aquí está en la cédula de aportaciones, 3.000 acciones ordinarias suscritas, ¿sí? Para un gran total de 600.000 quetzales, ¿verdad? Tenemos acá capital suscrito, 600.000 quetzales, ¿ya? Ese es en el caso de las acciones ordinarias. Tenemos acciones preferentes o suscriptores de acciones por ¿cuánto es lo que se suscribió de acciones preferentes? 2.500 acciones preferentes. ¿Cuál será el capital suscrito de las acciones preferentes? 500.000 quetzales, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos acá? 500.000 quetzales, que es la multiplicación de las 2.500 acciones preferentes suscritas por 200 quetzales, que es el total o el valor nominal de cada una de las acciones, ¿sí? ¿Qué cuenta vamos a abonar o registrar en el lado del haber? Vamos a utilizar entonces la cuenta acciones ordinarias no emitidas, ¿sí? Aquí es un juego entre cuentas de orden, es decir, vamos a ir regularizando cuentas de tipo patrimonial. Esta acciones ordinarias, en primer lugar, la cargamos cuando registramos el capital autorizado de la entidad o de la sociedad anónima, y cuando suscribimos acciones vamos a registrarla con un abono, ¿verdad? Es decir, que vamos a ir haciendo, aquí nace la cuenta, acciones ordinarias no emitidas en el lado del debe y va a disminuir en el lado del haber. Entonces, ¿cuántas fueron las acciones suscritas?
fueron 3.500 acciones suscritas ordinarias y 2.500 acciones preferentes, las que fueron suscritas, para un gran total suscrito de 1.100.000 quetzales. Tenemos nuestra cédula acá, capital suscrito, 1.100.000 quetzales, ¿ven? 1.100.000 quetzales, que representa el valor de 5.500 acciones con valor nominal de 200 cada una. ¿Sí? Entonces acá dice registro de la suscripción, esa es una explicación, de 3.500 acciones ordinarias y 2.500 acciones preferentes al 12%, con valor de 1.000 quetzales, perdón, con valor de 200 quetzales cada una. Ahora entonces ya tenemos partida número 1, el registro del capital autorizado. Partida número 2, el registro de la suscripción de las acciones. ¿Sí? Vamos por pasos, ¿verdad? Habíamos indicado en clase que el capital autorizado tiene 3 fases o etapas, ¿verdad? Y esas fases serán cuando se registra su capital autorizado, luego cuando se suscriben las acciones y posteriormente tenemos que registrar el pago de esas acciones. Así es de que tenemos que hacer una tercera partida en la que se deje registrado el pago de estas acciones que suscribimos. Recuerden que las acciones pueden suscribirse en su totalidad y pagarse en su totalidad. Para el caso que estamos tomando, se suscribió parcialmente el total de acciones emitidas. ¿Qué significa eso? Que aún queda pendiente de suscribir una cantidad de acciones, tal y como quedó descrito en la cédula de aportaciones. ¿Cuál es el capital no suscrito o pendiente de suscribir? 700.000 en acciones ordinarias y 700.000 en acciones preferentes, que representan 3.500 acciones para cada una de los para cada uno de los tipos de acciones o de las clases de acciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo queda la partida del registro del pago. Veamos entonces nuestra cédula. Dice, caja de bancos fueron 250.000, ¿sí? Claramente, acá vamos a dejar delimitado cuáles son las cuentas contables que vamos a registrar en el debe, es decir, las cuentas que reciben, y cuáles son las cuentas que deben ir en el lado del haber de la cuenta o las cuentas que dan o entregan. Recuerden que la contabilidad funciona a través de la premisa o de la utilización o de la aplicación del sistema de la partida doble, en el que ya de todos es de conocimiento que la partida doble indica que hay una o varias cuentas deudoras, que son las que reciben, y una o varias cuentas que se denominan acreedoras, porque son las cuentas que dan o entregan. Entonces, ¿qué cuenta recibirá en este caso concreto? Pues Caja y Bancos, porque Caja y Bancos es una forma de pago. ¿Sí? ¿Dónde nace Caja y Bancos? En el lado del debe de la cuenta. Este es el registro original de Caja y Bancos y será por 250.000 quetzales. Vamos entonces con edificios. Edificios es una cuenta de activo fijo o de activo propiedad, planta y equipo, ¿sí? O activo no corriente, llamémoslo así, ¿verdad? Ya vamos a ver en el estado de situación financiera cómo queda, pero entonces vamos a decir edificios por 275.000, luego tenemos terrenos por 300.000, luego mercaderías o inventario de mercaderías, como ustedes lo consideren, por 30.000, luego tenemos vehículos por 25.000, luego tenemos maquinaria y equipo por 150.000 y luego tenemos mobiliario y equipo por 20.000.
Me van a decir ustedes, o ustedes pensarán en este momento, ¿por qué esto entonces está en negativo? ¿Sí? Pareciera ser entonces que aquí el valor del terreno yo lo disminuí. Sí lo disminuí, pero solo para ver reflejado dentro de mi cédula de aportaciones el pago neto que se realizó por el concepto de lo que son las acciones preferentes, ¿sí? Pero el terreno sigue valiendo 300,000 quetzales. En consecuencia, en la jornalización, yo el terreno lo estoy registrando por 300,000 quetzales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque las cuentas de activo nacen en el debe, ¿sí? Y disminuyen en el haber. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para registrar esos 50,000 que están en negativo y esos 15,000 que están en negativo? Pues tengo que dar o hacer un registro en el lado del haber. ¿Y eso cómo lo hago? Registrando un pasivo, ¿verdad? Porque sabemos que las cuentas de pasivo nacen en el haber, crecen en el haber y disminuyen en el debe. Así es de que entonces, ¿cuál es la cuenta que consignamos? Cuenta de hipotecas por 50,000 quetzales, pero esa cuenta de hipotecas, por ser una cuenta de pasivo, tendrá que ir en el lado del haber de la cuenta, ¿sí? Y también lo mismo sucede con la cuenta proveedores. Entonces, hipotecas y proveedores, ¿sí? Serán abonados por 50,000 y por 15,000 según corresponde en el enunciado y en la cédula de aportaciones o en la cédula de capital autorizado, suscrito y pagado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá entonces? ¿Cómo complementamos o cómo terminamos el registro de esta cuenta? Utilizando o registro de esta partida contable, utilizando la cuenta accionistas ordinarios, ¿verdad? Accionistas ordinarios o suscriptores de acciones, ¿verdad? ¿Cuánto fue pagado de las acciones ordinarias? Las acciones ordinarias fueron pagadas en su totalidad. Pueden verlo usted acá en su cédula de capital autorizado, suscrito y pagado. En consecuencia, yo voy a disminuir el gran total de las acciones suscritas. Es decir, le voy a disminuir entonces a la cuenta accionistas ordinarios el gran total que pagué de las que están suscritas. Vean ustedes el comportamiento de la cuenta. Entonces, accionistas ordinarios por 600,000 con abono a accionistas ordinarios en la partida número 3 por 600,000. Pero ¿qué pasó con las acciones preferentes? Las acciones preferentes no se pagaron en su totalidad. Ustedes podrán verlo acá, que no fueron pagadas en su totalidad, ¿sí? Tal como se refleja en la cédula, ¿sí? Falta aún por pagar 115,000 quetzales. En consecuencia, ¿cuánto es el valor que le voy a disminuir a las accionistas preferentes o a la cuenta accionistas preferentes? Le voy a disminuir únicamente el valor que fue pagado. Y lo pagado se indica tanto en el enunciado como en la hoja que yo les indiqué acá en la cédula de capital autorizado, suscrito y pagado, que es lo pagado el 77%. El 77% dice acá que fue pagado en el enunciado. Entonces, en la jornalización, en la partida número 3 específicamente, yo voy a rebajar de accionistas preferentes o de suscriptores de acciones preferentes el total de lo que fue efectivamente pagado. En el caso de las acciones ordinarias fue pagado todo, pero en el caso de las acciones preferentes no. En consecuencia, yo solo voy a rebajar o disminuir esa cuenta en la parte proporcional que fue efectivamente pagada. Entonces, ven ustedes acá que todo coincide, que todo cuadra tal y como se indica que debe de quedar todo en la contabilidad, ¿verdad? Es decir, que todo cuadra y no todo se cuadra, ¿verdad? Así es de que tenemos entonces acá el gran total del capital que fue efectivamente pagado, ¿sí? Y dice acá registro del pago de 3,000 acciones ordinarias y 1,925 acciones preferentes. Aquí está, vean. 3,000 acciones ordinarias, 3,000 acciones ordinarias y 1,925 acciones preferentes, para un gran total de 985,000 quetzales. Lo pagado efectivamente. Me van a decir ustedes, pero la partida dice 1,050,000, efectivamente.
La partida dice 1.050.000 porque si ustedes van a la cédula de capital autorizado, suscrito y pagado, el total de los activos es 1.050.000 quetzales, ¿sí? Vean ustedes acá solo para efectos de que lo visualicen, ¿verdad? Porque van a decir ustedes por qué, van a preguntarse ustedes por qué queda 1.000.000 por 1.050.000, porque es la suma de los activos menos la suma de los pasivos, ¿verdad? ¿Cuánto es la suma de los pasivos? La suma de los pasivos es 65.000. Si yo a 1.050.000 le quito el pasivo, entonces es igual a 985.000, ¿ya? Por esa razón es que en la jornalización esa va a cuadrar con 1.050.000 quetzales porque yo no lo estoy rebajando a los activos que se aceptaron en concepto del pago de las acciones, no les estoy rebajando ningún monto, pero sí me van a servir para calcular el valor de las acciones que fueron efectivamente pagadas, ¿sí? Ojo con eso, ¿verdad? Aquí cuando yo estoy jornalizando, entonces yo estoy consignando el valor de terreno por 300.000, pero ¿cuál es el efecto de estos 50.000 acá? Que yo tengo 300.000, pero sobre esos 300.000 yo debo 50.000. Eso es lo que ustedes deben de reflejar en la contabilidad. Por esa razón es que entonces el monto o el valor o el global de la partida contable cuadra con 1.050.000, porque aquí los activos están por el gran total y lo que estoy haciendo es disminuyendo ese activo con el registro de dos pasivos, ¿ya? Es sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer es verificar en su cédula de aportaciones, conciliar el dato o conciliar el saldo y posteriormente entonces se darán cuenta que la partida número 3 o la partida de registro del pago quedará de esta forma. Para decir entonces que la explicación indica registro del pago de 3.000 acciones ordinarias y 1.925 acciones preferentes con valor nominal de 200 quetzales cada uno. Acá entonces terminamos con el registro o la jornalización de lo que es la apertura de la sociedad Aceros de Oriente S.A. Una partida para el registro del capital autorizado, otra partida o la número 2 para el registro del capital suscrito y la tercera partida que es para el registro del capital pagado. Esta será entonces la forma como queda estructurada la apertura de una sociedad anónima, ¿sí? Y puede sucederse varios casos en particular. Este caso es el que integra todas las posibilidades que pudieran darse, ¿verdad? Porque aquí tenemos un capital autorizado por 2.500.000, ¿sí? Se suscribió parcialmente porque no está suscrito en su totalidad, ¿sí? Y de eso suscrito parcial se pagó una parte, no se pagó todo, es decir, capital suscrito parcialmente y capital pagado parcialmente del capital suscrito, ¿verdad? No se vayan a hacer bolas, hablando coloquialmente, o no se vayan a confundir o que no les vaya a ser confuso esta situación porque este es el caso en el que hay un total de capital autorizado, se suscribe parcialmente ese capital autorizado y se paga parcialmente ese capital suscrito. Este es el caso que aglutina a todos los casos que pudieran suscitarse en este tipo de registros contables o en este tipo de registros relacionados a la apertura de las sociedades de capital. Bueno, para efectos didácticos o pedagógicos, nosotros vamos o se les va a mostrar en este video tutorial lo que es el registro del libro mayor para que ustedes vean cómo queda registrado realmente o cómo o cuál es el comportamiento de cada una de las cuentas que utilizamos para el registro contable de estas operaciones. Vamos entonces al libro mayor o a la mayorización y vamos entonces acá siempre debidamente identificado, ¿verdad? Con su encabezado, Aceros de Oriente S.A., libro mayor o centralizador.
al 2 de enero de 2019, cifras expresadas en quetzales. Veamos el comportamiento de la cuenta accionistas o acciones ordinarias no emitidas, ¿sí? Vamos a la jornalización. Nació con 1.300.000, ¿sí? En el lado del debe, ¿sí? Así está registrado. Y tiene un registro o una disminución en el lado del haber. Vean, acciones ordinarias no emitidas, partida número 1, partida número 2, acciones ordinarias no emitidas. Tiene 1.300.000, ¿sí? Vamos a determinar el saldo, entonces significa que acciones ordinarias no emitidas me va a quedar con un saldo de 700.000 quetzales. ¿Y esos 700.000 quetzales qué significan o qué representan? El capital no suscrito. Vemos la cuenta acciones ordinarias o acciones preferentes no emitidas y el comportamiento es exactamente el mismo. Cargo por 1.200.000 cuando hice el registro del capital autorizado y abono cuando suscribí de las acciones que fueron efectivamente suscritas. Será entonces un abono o un registro en el lado del haber por 500.000 quetzales. Determino mi saldo y encuentro o establezco que tengo también un capital o un saldo en la cuenta acciones preferentes no emitidas por 700.000 quetzales. Aquí estamos, ¿no? Capital no suscrito, 700.000 para las acciones ordinarias y 700.000 para las acciones preferentes. Continuamos entonces ahora con la cuenta capital autorizado. Aquí acuérdense que yo lo que estoy haciendo es ir en orden, ¿verdad? Acuérdense, esta es la función del libro mayor, ¿verdad? Y la primera cuenta que yo encontré fue acciones ordinarias no emitidas. Y esa es la que voy a encontrar en ese orden acá dentro del libro mayor. Luego tengo acciones preferentes no emitidas, luego capital autorizado. El capital autorizado, ¿sí? Nace en el haber y ahí va a permanecer, ¿verdad? Salvo que por alguna razón el capital autorizado tenga que ser disminuido. Pero acuérdense que esto tiene que quedar contemplado en una escritura de ampliación, ¿sí? En la que se indique la razón por la cual el capital autorizado va a tener que ser disminuido, ¿sí? Entonces, capital autorizado 2.500.000. Vamos ahora con la cuenta accionistas ordinarios o suscriptores de acciones ordinarios. Nace con 600.000, vean. Y en la partida número 3 disminuye con 600.000, es decir, que nace acá, pero como fue pagada en su totalidad, esa cuenta accionistas ordinarios automáticamente se queda sin saldo, ¿no? Al determinar el saldo, yo encuentro que accionistas ordinarios tiene saldo cero. Lo mismo pasa con accionistas preferentes, pero aquí hay un gran diferencial. Yo suscribí 500.000 acciones de estas 1.200.000, ¿sí? Suscribí un total de 500.000 acciones que representan 2.500, ¿sí? Pero no las pagué en su totalidad. Únicamente de esos 500.000 quetzales yo pagué 385.000 quetzales. En consecuencia, la cuenta accionistas preferentes tiene un saldo de ¿cuánto? De 115.000 quetzales que constituye, según la cédula de aportaciones o la cédula de capital autorizado, suscrito y pagado, constituye el capital no pagado, ¿verdad? Que son 115.000 quetzales. Eso es lo que me refleja el mayor. ¿Sí? Estas son lo que me refleja las T gráficas. Y entonces, a través de la realización del libro mayor, ustedes podrán claramente identificar cuál es el movimiento o cuál es el efecto que tienen los cargos y abonos realizados a las cuentas acciones ordinarias no emitidas y accionistas ordinarios o accionistas preferentes. Vamos acá con accionistas preferentes y ya indicamos que tiene un saldo de 115.000. Caja y bancos, pues únicamente tiene un registro por 250.000 y en consecuencia tiene un saldo de 250.000. Lo mismo sucede con edificios, 275.000, ¿vean? Terrenos de la misma forma tendrá un saldo de 300.000. Mercaderías también tendrá un saldo de 30.000. Vehículos tiene un saldo de 25.000. Únicamente lo que estoy haciendo es llevándolo a las T gráficas, ¿verdad? Tenemos entonces maquinaria de equipo, 150.000. Maquinaria de equipo debe 150.000, nace en el debe y por lo tanto tiene un saldo de 150.000.
Mobiliario de equipo. Mobiliario de equipo nace con 20,000 en el lado del debe y por lo tanto tendrá un saldo de 20,000 quetzales, ¿sí? Solo es trasladar información, migrar información del libro diario al libro mayor. Vamos con la cuenta de hipotecas. La cuenta de hipotecas nace en el haber y por consecuencia o por consiguiente tendrá un saldo de 50,000 quetzales. Lo mismo sucede con la cuenta proveedores, ¿sí? Posterior a ello tengo que hacer un balance de saldos, es decir, tengo que ver o reescribir los saldos de mis cuentas. Entonces acá lo tengo, que es el balance de saldos. Y ese balance de saldos entonces me refleja, vean ustedes acá, accionistas o acciones ordinarias no emitidas. Veamos el mayor, acciones ordinarias no emitidas, 700,000 quetzales, ¿verdad? ¿Sí? Acciones ordinarias no emitidas o acciones por suscribir, como ustedes quieran consignar. Pero dentro del libro de texto se utiliza la cuenta acciones ordinarias no emitidas. En consecuencia, vamos a seguirla utilizando. Entonces, tengo acciones ordinarias no emitidas, 700,000. Acciones preferentes no emitidas, 700,000. Capital autorizado, 2,500,000. Accionistas ordinarios, aquí lo dejé en blanco, solo para que ustedes verifiquen, porque accionistas ordinarios, veamos, accionistas ordinarios tiene saldo cero. ¿Por qué razón? Porque suscribí una cierta cantidad de acciones ordinarias y pagué el gran total de esas acciones ordinarias, ¿verdad? Suscribí 600,000 y pagué 600,000, ¿ya? Entonces acá es donde ya le vamos encontrando lógica a esas operaciones que estamos utilizando, porque ya lo estamos llevando a la contabilidad. Entonces tenemos que accionistas ordinarios tiene saldo cero, accionistas preferentes 115,000. Veamos el libro mayor, 115,000, accionistas preferentes. Tenemos caja y bancos con 250,000, edificios con 275,000, terrenos con 300,000, mercaderías con 30,000, vehículos con 25,000, maquinaria y equipo con 150,000, mobiliario de equipo con 20,000, ¿sí? Y por último tenemos que hay cuentas de pasivo. ¿Cuáles son esas cuentas de pasivo? Hipotecas y proveedores. Veamos. Entonces, dentro del balance tenemos hipotecas por 50,000. Acuérdense que las cuentas de pasivo van en el haber. Y tenemos la cuenta proveedores por 15,000. Para un gran total, entonces, o un saldo balanceado o un balance de saldos de 2,565,000. Es decir, con esto yo concilio que sí, efectivamente, luego de la jornalización y de la aplicación de mi mayor, todas mis cuentas están debidamente cuadradas y conciliadas, ¿sí? Quiere decir entonces que aquí, utilizando el sistema de la partida doble, efectivamente yo tengo cuadrado o cuadrada mi contabilidad. Entonces realicé mi cuadro respectivo porque mi balance de saldos sí cuadró, ¿ya? No lo cuadré, sí cuadró. Entonces vamos a ir al último punto, que será la elaboración del estado de situación financiera. Recuerden que en este momento no hay gastos y por consecuencia no se realiza un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias. Aquí lo único que vamos a dejar transcrito es el nacimiento contable de esa sociedad anónima. En todo caso, entonces, vamos a identificar mi estado de situación financiera o balance general y voy a indicar debidamente Aceros de Oriente S.A., estado de situación financiera al 2 de enero del 2019 y que las cifras son expresadas en quetzales. Entonces, vamos a hacer el registro de nuestro, o mejor dicho, vamos a elaborar nuestro estado de situación financiera basado en el resultado de nuestro, o lo que tenemos consignado en nuestro balance de saldos, que es el resumen de la cédula más la jornalización y la mayorización. Pasa de un libro a otro, ya tenemos el balance que prácticamente es el resumen y ahora haremos nuestro estado de situación financiera. Veamos entonces, activo. Tenemos activo corriente, ¿sí? ¿Qué tenemos en activo corriente? Caja y bancos, ¿sí? Vamos a determinar caja y bancos por 250,000 quetzales. ¿Qué otro activo será corriente? ¿Sí? Edificios es propiedad, planta y equipo o activo no corriente. Terreno también. Mercaderías también es un activo corriente. En consecuencia, vamos a consignarlo en el
activo corriente justamente abajo de la cuenta caja y bancos. Ya no hay más cuentas de activo corriente porque las demás corresponden a cuentas de propiedad, planta y equipo o inmovilizado o activo corriente, ¿sí? Deben de ser clasificadas entonces en el activo no corriente, ¿sí? Entonces ya tenemos los del activo corriente y sumamos acá entonces activo corriente 280,000 quetzales. Vamos con el no corriente. Tenemos entonces los terrenos. Llevamos terrenos, sí, terrenos efectivamente es no corriente, ¿sí? Y lo consignamos directamente acá. ¿Por qué razón? Porque en el caso del activo no corriente, todas las cuentas debieran de estar sujetas a depreciación, por lo menos todo lo que corresponde a activo fijo o propiedad, planta y equipo. Pero en este caso aún no hay depreciación porque se supone que todos estos bienes no han sido objeto de cálculo de depreciación, toda vez que la empresa o la sociedad anónima está naciendo a la vida, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Haciendo su balance de general o estado de situación financiera originario. Aquí nace a la vida contable el estado de situación financiera de la entidad Aceros de Oriente Sociedad Anónima. Veamos entonces, según el balance, entonces el terreno, todos sabemos que el terreno, ¿verdad? No sufre depreciación. Al contrario, los terrenos lo que obtienen al transcurrir del tiempo es una plusvalía. En consecuencia, el terreno no tendrá que ser sujeto a depreciación acumulada. Vamos con edificios. Edificios tiene un monto de 275,000, lo llevo acá, 275,000. Si pudiese ser objeto de depreciación, de aplicación de depreciación, pero como es su primer año, en este momento no hay depreciación acumulada. En consecuencia, yo se los dejé acá señalado o indicado para que ustedes lo tomen en consideración en el momento que van a hacer su estado de situación financiera, ¿ya? Vamos con vehículos, tenemos vehículos 25,000, lo llevo entonces vehículos menos depreciación acumulada. Como no hay, 25,000. Maquinaria y equipo 150,000, maquinaria y equipo 150,000, menos depreciación acumulada 0, 150,000. Y por último, mobiliario de equipo 20,000, menos 0 de depreciación acumulada es igual a 20,000. Entonces ya tengo el total de mi activo no corriente. Activo no corriente es un gran total de 770,000 y tengo activo corriente por 280,000 para un gran total de mi activo por 1,050,000 quetzales. Un gran total del activo por 1,050,000 quetzales, ¿sí? ¿Dónde encuentro esa información si yo la quisiera ver, verdad? Acá, en la partida del pago de las acciones. 1,050,000 será el gran total de mi activo. Tengo acá 1,050,000 para ir entonces posteriormente a elaborar mi pasivo. Y este pasivo entonces estará ordenado de la siguiente forma. Patrimonio y pasivo, ¿sí? Constituido por el patrimonio y las reservas y el pasivo que puede ser bien pasivo corriente o pasivo no corriente. Vamos entonces a elaborar el patrimonio y las reservas y vamos a decir entonces capital autorizado. ¿Cuánto es mi capital autorizado? 2,500,000. 2,500,000 es mi capital autorizado, ¿sí? 2,500,000. ¿Cómo está compuesto? Por 6,500 acciones ordinarias a 200 quetzales cada una. Luego tengo 6,000 acciones preferentes
200 quetzales cada una, 1.200.000 quetzales, para un gran total entonces de capital autorizado de 2.500.000 quetzales. 2.500.000 quetzales que componen el capital autorizado. De esta forma voy a dejar yo reflejado el capital o el patrimonio dentro de lo que es el estado de situación financiera. En primer lugar, entonces, voy a consignar mi capital autorizado, que será 6.500 acciones ordinarias con valor nominal de 200 quetzales cada una, para un gran total de 1.300.000, y 6.000 acciones preferentes con valor nominal de la misma forma de 200 quetzales cada una, para un gran total de 1.200.000 quetzales. Entonces, tengo un capital autorizado por 2.500.000 quetzales. Posteriormente, tengo que rebajar las acciones no suscritas. ¿Sí? ¿Dónde encuentro las acciones no suscritas? Capital no suscrito. Tengo entonces capital no suscrito, tengo acá reflejado el capital no suscrito en la cédula, ¿sí? Y voy al balance general o estado de situación financiera. Y voy a decir menos acciones no suscritas o acciones ordinarias no emitidas, tal y como lo ven ustedes en su parte derecha del balance general o estado de situación financiera. Aquí dice acciones no suscritas o bien acciones ordinarias no emitidas, que será entonces un gran total de 3.500 acciones ordinarias a 200 cada una y 3.500 acciones ordinarias y 3.500 acciones preferentes a 200 quetzales cada una, para un gran total de 700.000 quetzales también. ¿Sí? Entonces tengo acciones no suscritas, 3.500 acciones ordinarias a 200 cada una, 700.000. 3.500 acciones preferentes a 200 cada uno, 700.000. Para un gran total del capital no suscrito o acciones ordinarias no emitidas o acciones no suscritas por 1.400.000 quetzales. ¿Sí? Ahora entonces tengo que disminuirle a este capital no suscrito o a estas acciones no suscritas, ¿sí? Un gran total, o mejor dicho, le voy a disminuir el capital no pagado. ¿Cuál es el capital no pagado? Pues lo que está pendiente de pagarse, ¿verdad? Que son estas 115.000, o este monto de 115.000 que constituye el monto total de las 575 acciones preferentes pendientes de pago, ¿sí? Entonces voy al estado de situación y voy a dejar indicado cuál es mi capital no pagado, ¿sí? Ese capital no pagado que es igual que utilizar o sinónimo de utilizar la cuenta accionistas preferentes. Ustedes entonces lo van a dejar indicado como capital no pagado y dejamos acá entonces indicado que el capital no pagado son 575 acciones preferentes al 12% con un valor nominal de 200 quetzales cada una, para un gran total de 115.000 quetzales, que es el capital no pagado. Y luego entonces yo voy a obtener el capital suscrito y pagado. ¿Cuál es entonces el capital suscrito y pagado? El capital suscrito y pagado entonces lo tenemos acá en la cédula de aportaciones, que será el capital suscrito. Fueron suscritas 3.000, ¿sí? En el caso de las ordinarias se pagaron totalmente y en el caso de las preferentes se pagaron solo 385.000 quetzales, para un gran total entonces de capital suscrito y pagado de 985.000 quetzales, ¿sí? Aquí la importancia de que ustedes hagan bien su cédula para que puedan obtener la mayor cantidad de información posible que les sea de utilidad para elaborar su estado de situación financiera. Entonces, capital suscrito y pagado en el caso de las acciones ordinarias, 3.000 acciones ordinarias a 200 quetzales cada una, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo obtengo acá? Capital suscrito y pagado, 3.000 acciones ordinarias a 200 quetzales cada una, ¿sí?
600,000, suscrito y pagado. Suscrito y pagado. En el caso de las preferentes no. En el caso de las preferentes son 2.500 acciones suscritas, pero fueron pagadas 1.925. Entonces yo voy y dejo indicado acá que en el caso de las acciones preferentes son 1.925 acciones que representan o que constituyen un gran total en quetzales de 385,000 quetzales. Entonces tengo un capital suscrito y pagado de 985,000 quetzales, que entonces será el total que yo tengo que consignar en mi balance de mi estado de situación financiera como patrimonio y reservas. ¿Ya? Acá está indicado, ¿sí? ¿Cómo encuentro entonces el valor de mi patrimonio neto? ¿Sí? Tengo capital autorizado menos acciones no suscritas o acciones ordinarias no emitidas, menos capital no pagado, que en este caso podría ser también accionistas preferentes, ¿sí? Si ustedes se van a su cuenta de balance, será accionistas preferentes, pero vamos a utilizar la denominación capital no pagado, ¿sí? Así es como obtengo estos 985,000 de mi patrimonio neto, ¿verdad? Porque recuerden que el patrimonio está conformado, en el caso de las sociedades anónimas, por el capital suscrito, perdón, por el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Así es de que entonces este será el valor del monto neto, o el monto neto, mejor dicho, de su patrimonio, ¿sí? Y ya solo tendremos que incluirle entonces el pasivo. Y para el caso de este ejemplo que estamos viendo, tenemos un pasivo que es la cuenta proveedores, y la cuenta proveedores se clasifica dentro del pasivo corriente, porque no es una deuda a largo plazo. Entonces, proveedores clasificado en el pasivo corriente por 15,000 quetzales, ¿sí? Así está en el balance, 15,000 quetzales, y tenemos un pasivo no corriente que es la cuenta hipotecas o deudas a largo plazo. Recuerden que las hipotecas regularmente son deudas que se obtienen para pagar o que se adquieren para pagar en un periodo mayor de un año. En consecuencia, la hipoteca la vamos a considerar un pasivo no corriente por 50,000 quetzales para un gran total del pasivo de 65,000 quetzales. Entonces, ¿ahora qué debo de hacer? Sumar el patrimonio más el pasivo y obtengo la suma igual al activo, ¿verdad? O sea, el total del patrimonio y el pasivo tendrá que ser exactamente igual la suma de mi activo. Y con esto concluimos con el ejercicio que teníamos para el tema apertura de sociedades de capital. Aquí concluiríamos. Tenemos entonces en primer lugar el enunciado, luego la cédula sumaria de capital autorizado, suscrito y pagado. Posterior a ello, la jornalización o el registro del libro diario. De forma siguiente tenemos el libro mayor o centralizador. Posterior a ellos, elaboramos nuestro balance de saldo y por último tenemos nuestro estado de situación financiera. Hasta aquí llegaría el tema de apertura de sociedades de capital, específicamente para el caso concreto del curso. Vamos a hablar de lo que son las sociedades anónimas. Así es de que este es el tema de apertura de sociedades de capital o de sociedades anónimas, y continuaremos con el desarrollo de este tema en el curso, en el día en que tengamos clase nuevamente. Así es de que, jóvenes, agradezco por su atención. Mil disculpas por los ruiditos que se escucharon dentro del video tutorial. Es algo que se me salió de las manos. Mil disculpas por ello, pero espero que este material les sea de mucha ayuda y que sirva para que podamos seguir
desarrollando los contenidos propuestos para o dentro del programa del curso Contabilidad 2. Muchas gracias por su atención. Éxitos.